Buenas tardes, espero que se estén conectando. Díganos por favor si se escucha bien. Ahí está Alexei González, Wendy Gómez. Me llamo Eitel Brasil, estamos aquí en Cubanet como parte de la cobertura de la 52 Asamblea General de la OEA. Vamos a entrevistar a Marta Beatriz Ferrer, hija del activista, líder del UNPACO y actualmente y tristemente preso político José Daniel Ferrer. Vamos con ella. Hola Marta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes por su preocupación y bueno, por estar acá también. Marta, recuerden que es importante que que además de que vean la entrevista, que nos dejen sus comentarios. Trataremos de que Marta nos responda algunos. Y bueno, vamos con la primera pregunta. Marta, ¿qué es lo más reciente que sabes de la situación de tu papá? Bueno, lo más reciente que sabemos es del mes pasado, septiembre 5, que le permitieron 15 minutos a la esposa de mi padre, solamente a ella dejaron verlo en la misma celda. Y bueno, cuenta que está muy delgado, lleno de picaduras de mosquitos, una situación bien difícil por la que está pasando, porque bueno, la dictadura está tratando de acabar con la vida de mi padre en prisión. Eso es lo más reciente que tenemos. No le permiten llamadas por teléfono y bueno, una preocupación extrema que tiene la familia. Recuérdame por favor cuánto tiempo es que lleva preso ahora. Bueno, está preso desde el 11 de julio, desde la protesta del 11 de julio, que él salió con mi hermano y fue detenido a unas cuadras de su vivienda, salió a unirse a las protestas junto al pueblo y bueno, desde ese día está preso. ¿Has podido lograr algo en tu visita a Perú para su libertad en el marco de la Asamblea de la OEA? Bueno, lo que he estado haciendo es dando mi testimonio de la situación, no solamente de mi padre, sino también de los más de 1000 presos políticos que hay en Cuba en la actualidad. Y bueno, tratar de dar mi testimonio como hija de un preso político, la situación por la que pasan las familias, la situación por la que pasan todos los presos y bueno, en este caso que mi padre, la situación tan dura y difícil que está pasando, que la dictadura está tratando de acabar con todas las personas que quieren una Cuba libre, que quieren ver a nuestro país en democracia. ¿En qué sentido ha sido diferente esta etapa en prisión de tu papá a otras ocasiones? Bueno, ¿en qué sentido ha sido diferente? La primera ocasión que recuerdo donde mi papá estuvo preso 8 años, de una condena de 25 años, fue en el 2003, cuando la Primavera Negra de Cuba, donde encarcelaron a 75 prisioneros. Y bueno, fue bien difícil esa época porque yo tenía solamente 4 años y medio, era una niña que no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando y bueno, con el tiempo fue entendiendo y bueno, sí fue bien difícil porque se da a entender por qué no tienes a tu papá, por qué te lo arrebataron, ver los actos de repudio, ver que golpeen a tu mamá, a tu tía, mi papá en huelga de hambre. Fue una etapa bien difícil. Estuve lejos de mi padre hasta los 13 años, que volvió a estar conmigo. No volví a estar así con él hasta los 13 años porque lo veía en prisión, pero cada 3-4 meses, así eran las temporadas que lo veía. Y bueno, en comparación con esta hora, que no estoy en Cuba le doy mi apoyo desde fuera, hago todo lo que tenga que hacer por él, denuncio todas las atrocidades que comete la dictadura contra mi padre y todos los presos políticos y el pueblo de Cuba, pero no estoy allá, no lo puedo ver, no puedo visitarlo, no puedo manifestarme por él, yo creo que eso ha sido lo diferente esta vez, que cuando aquel tiempo él estaba preso, siempre, si estaba en huelga de hambre, ahí nosotros estábamos manifestándonos, estábamos en las calles, frente a la prisión, estábamos plantadas, pidiendo que lo dejaran ver, pidiendo su liberación. Y bueno, ahora estoy acá y estoy en los Estados Unidos y no puedo hacer eso. Desde acá solamente puedo abogar
luchar por su libertad y denunciar todo lo que le están haciendo. ¿Cómo es la vida de la hija de un activista? Por ejemplo, en cualquier otro lugar pudiera a lo mejor no influir tanto, pero en Cuba, donde recibes una educación sumamente adoctrinada, ¿cómo era, por ejemplo, para ti ir a la escuela cuando tienes a tu papá que está luchando justo por la libertad, que está luchando por algo totalmente opuesto a lo que te enseñan a ti en la escuela? Tengo una familia muy fuerte. Creo que eso fue una de las cosas más importantes en esa etapa de mi vida. Mi mamá, mi tía siempre me enseñaron a defenderme y no permitir que nadie me humillara por pensar diferente. Siempre reclamar mis derechos, siempre eso mi familia nos enseñó. Y bueno, era pequeña, empecé la escuela y me acuerdo una vez que me estaban obligando a escribir en un papel que Fidel era bueno. Y yo lloré, bueno, era una niña, pero esa parte nunca se me olvida. Lloré y dije que no lo iba a escribir, que él tenía a mi padre preso injustamente sin cometer ningún delito, que yo no tenía por qué escribir eso. Y me acuerdo que mi mamá y mi tía fueron urgentes para la escuela y allá dijeron que no, que a mí eso no me lo podían hacer, que no iban a permitir que ellos me obligaran a escribir cosas o adoctrinamientos y cosas que no era lo que nosotros creíamos. Y sí, fue bien difícil. Yo creo que para todos los familiares de presos políticos es bien difícil. Por lo menos, si en las vivencias mías pasamos bien difícil mis hermanos y yo, hasta el preuniversitario. Siempre nos atosigaban, siempre en las pruebas de finales de curso, siempre una de las preguntas que equivalía a 30 puntos era algo sobre la dictadura. Era hacer una biografía de Fidel o algo de Raúl, cosas así que claramente uno nunca lo iba a hacer. O sea, tú sabías que entonces ibas a sacar menos calificación, ¿no? Menos puntos. Yo le decía que a mí no me podían quitar puntos por algo que yo no iba a responder, que esas no eran las preguntas que llevan una prueba final. ¡Qué fuerte! Y siempre tuve bastante problemas. Me acuerdo en el preuniversitario tenía un profesor de historia y en plena clase me dijo que en Cuba se respetaban los derechos humanos y que no se golpeaba a nadie por pensar diferente. Y eso como que, como decimos en Cuba, es como que me echaran un balde de agua. Sí. Porque a uno ser golpeada, reprimida siendo menor de edad y que te diga eso a alguien, me acuerdo que me paré y le dije, usted está muy equivocado. En Cuba no se respetan los derechos humanos, en Cuba golpean menores de edad solamente por defender sus derechos y yo soy una de esas víctimas que ha sido golpeada, reprimida, repudiada por pensar diferente. Y bueno, la mayoría de mis compañeros de aula salieron en defensa mía porque habían visto los actos de repudio en mi casa, los registros, que vivían cerca, esas personas los veían y salieron en mi defensa. Bueno, por eso, a raíz de eso, empecé a tener muchos más problemas porque ellos nunca se imaginaron que mis compañeros de clase me iban a salir a defender. Y por esa razón tuve muchos problemas después, porque ellos no... Yo creo que el peor miedo de ellos es que uno tenga apoyo de sus compañeros, que tenga apoyo del pueblo, y eso le cayó a ellos muy mal. Y me acuerdo que me paré y le dije al profesor, yo me voy de esta clase, yo no voy a estar en su clase escuchando sus mentiras, y no obstante eso les voy a traer por la tarde un video de todos los actos de repudio, de todas las violencias que comete la policía, y fui. Le dije, me acuerdo que le dije a mi papá lo que me había pasado, y le dije, necesito que me pongas en un disco, una memoria, manifestaciones y cosas que no han pasado. Y ahí él, me acuerdo que él se enfureció conmigo porque él nunca pensó que yo le iba a salir así, ni que los compañeros míos de aula iban también a defenderme. Es bien difícil. Y lo llevaste, obviamente, no lo pasaron, ¿no? No lo pasaron. Y así tuve muchos problemas porque muchas veces me querían llevar a actos políticos y a veces hasta engañados. Decían, no, vamos a hacer tal cosa, y cuando tú ibas era un acto político. Y eso a mí, como que, porque eso es echarme mentira, llevarme a un lugar mintiéndome. Me acuerdo que una vez me dijeron eso, no, va a haber una actividad sobre discutir cosas de historia y de ciencias naturales, me acuerdo. Y cuando llego era un acto político con agentes de la seguridad y habían del Partido Comunista. Y yo me paré frente al director y le dije, usted sabe que usted no me dijo a lo que yo venía, esto no fue lo que usted me dijo. Ah, no, disculpa, no sé qué. Le dije, ok,
yo me voy. Y se pusieron guapos y bueno, me acuerdo que esa vez tuve una discusión con uno del partido. ¿Qué edad tenías ahí con esa discusión? ¿Más o menos? 14 años. Tenía 14 años. Tuve una discusión ese mismo día con uno del partido porque me dijo fresca, me dijo de todo porque yo le dije que yo no iba a estar ahí, que ellos no eran quien para llevarme engañada a ningún lugar. Sí, sí es difícil y todos los días yo siento que se le hace más difícil a todos los niños que están en Cuba. El adoctrinamiento, que en las escuelas solamente saben adoctrinar. Y si tú sabes que tu padre está preso injustamente por defender los derechos y querer una Cuba libre y que te vengan en una clase y te digan esas atrocidades, esas mentiras, creo que es difícil, porque yo sé que hay veces que uno puede tener miedo de decir no quiero salir al paso al profesor, no quiero buscarme problemas. Pero en el caso de nosotros, mi tía y mi mamá nos enseñaron, ustedes no se pueden dejar pisotear, ustedes no pueden permitir que nadie le mienta, ustedes no pueden permitir que nadie le haga cosas que ustedes no quieren. Y ya entonces nosotros que salíamos rápido al paso. Y así también pasaba con mi hermana, ella como que hablaba más que yo, y ella sí, no la aguantaba en la escuela, que nadie le hablara ni de política, que ante de ella dijeran... pioneros, me acuerdo que era pioneros por el comunismo, seremos como el Che. No, ella se ponía mal, rápido se iba y después decía un poco de cosas a los profesores. Es bien difícil la situación de los familiares de los presos políticos, por eso siempre mi apoyo para todos los familiares de los presos políticos, porque yo sé que es súper difícil la situación por la que están pasando los hijos, las madres, las esposas. Yo sé que es triste. Te iba a preguntar cómo ha influido en tu personalidad ser hija de uno de los líderes de la oposición más importante. Obviamente ya has respondido. Te hace ser fuerte. Te hace ser fuerte, te hace no tener miedo. Y bueno, yo siempre he dicho que el miedo es algo normal. Todas las personas tenemos miedo en ciertos momentos, pero eso como que te hace decir, no, yo tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte por mi padre, tengo que ser fuerte por mí, tengo que ser fuerte por defender mis derechos, mis ideas. Y yo creo que cuando tú defiendes algo que tú sabes que es lo mejor para un pueblo, que tú sabes que estás del lado de la verdad, yo creo que eso te hace ser aún más fuerte, te hace enfrentarte aún más a la dictadura. Porque siempre recuerdo cuando yo en las Damas de Blanco, con 14 años me iba para el Cobre, para las misas, y tenían punto de control para detenernos. Me iban a detener siendo menor de edad, se supone que no lo pueden hacer. Y ellos se subían y me decían, bájate de la guagua, de los ómnibus. Yo les decía, no, ustedes no son quién para decirme que me baje. Pero yo me acuerdo ahora y yo digo, yo con 14 años, ¿cómo yo le hacía ese frente? Sí, con 14 años uno todavía es un muchacho. Y lo cómico es que yo me iba sola, muchas veces me iba sola porque mi mamá se iba un día antes, pero como yo estaba en la escuela, no podía. Y yo me iba sola. Me decían, bájate de la guagua. Y yo decía, no, ustedes no son quién para decirme que me baje de la guagua. Y le decían al pueblo de que por mi culpa el ómnibus no podía seguir. Yo le decía, no, por mi culpa no. Tú estás violando mis derechos. Me decían, si no te bajas, te vamos a bajar. Y yo le decía, pues ven y bájame. Ven y bájame. Y me acuerdo que me ponían una de menores, eso que le dicen de menores, que empezaba a quitarse todos los anillos. Como una cosa amenazante como de que te iba a dar. Como te voy a golpear. Y yo le decía, yo no te tengo miedo, pues tú puedes quitarte lo que tú quieras, pero yo no me voy a bajar. Y me bajaban a la fuerza. Me tiraban del ómnibus. Me acuerdo que en el Cobre hay una parte donde hay muchas plantas que tienen espinitas y me tiraban, me lanzaban de la boca. Me ponían las mujeres que me tiraran de los escalones de la boca. Y yo ahora recuerdo y yo digo, con 14 años sí, como que mi papá, mi tía, mi mamá me enseñaron a ser fuerte, porque uno con esa edad como que tiene cierto... Sí, lo que menos esperas es tener que enfrentarte a eso, ¿no? A eso. Y así digo yo, son tantas anécdotas que uno ha pasado, de cuando las Damas de Blanco en La Habana, en el Cobre, en la catedral, como me golpeaban. Y a veces siento dolores, yo digo, ay, siempre tengo unos dolores, y mi tía me dice, ¿cómo no te vas a sentir dolorida si nosotros ya tenemos los golpes de antes? Nos arrastraban en los parques. Mi hermana tenía 5 añitos y me acuerdo que en el parque Céspedes la lanzaron de una esquina a la otra. Teníamos 5 añitos nada más, porque salimos de la misa de la catedral y nos estaban esperando una turba con sombrillas, con palos, con todo, para golpearnos. ¿Cómo te sientes tú al ser también una activista? Orgullosa.
Me siento orgullosa de mi familia, de mi padre, del pueblo cubano, de mí, digo que estoy tan agradecida de la familia que tengo, porque no me imagino en la escuela estar diciendo pioneros por el comunismo, ser un como el Che o haber sido una adoctrinada más. Porque todos los niños son adoctrinados y hasta cierta edad que empiezan a darse cuenta de la realidad no cambian su mentalidad. Pero yo ya de que estaba pequeña ya yo tenía una mentalidad diferente a la de los otros niños. Y eso se lo agradezco a mi familia, una familia muy fuerte que me enseñó a ver las cosas como en realidad son. Y me siento orgullosa de eso, la familia que tengo, me siento orgullosa de ser activista por la libertad de Cuba, me siento, de verdad que un orgullo luchar por la libertad de nuestro país. ¿Qué le dirías a esas personas que todavía tienen una versión idílica del sistema cubano? Bueno, ¿sabes qué le diría? Es muy difícil, la situación del pueblo de Cuba es muy difícil, la situación de todos los países que viven en dictadura como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, bueno, todos los países que viven una dictadura es algo muy difícil. Y yo lo único que tengo para decirles es que se pongan del lado de la verdad, que miren la situación del pueblo y si viven dentro de Cuba que se unan al pueblo que está saliendo a las calles a reclamar sus derechos y a pedir la libertad. Y si viven fuera, porque me he tocado muchos casos que viven fuera, no viven en Cuba, viven en otros países, pero así mismo defienden el socialismo. Sobre extranjeros, ¿no? Extranjeros, y eso es triste, porque no han vivido, no saben lo que es el socialismo y el comunismo, cómo acaba con el pueblo, cómo te hace miserable, cómo te quita tus derechos, tu libertad, cómo te quiere hacer nada, te quiere destruir. No han vivido eso y están defendiendo una ideología que no es buena, que acaba con el pueblo. ¿Cómo sientes en ese grupo de personas, especialmente jóvenes? Porque a veces cuando es una persona mayor se entiende que tiene una nostalgia de lo que pudo ser y de la idea que vendió tan romántica que supo vender muy bien Fidel Castro al mundo, pero en el caso de los jóvenes que tienen acceso a redes sociales, que pueden ver la represión en Cuba actualmente, ¿cómo, si hay una manera de explicarse eso, que sigan apoyando a ese sistema? Bueno, antes sí como que en Cuba se veía mucho que los jóvenes estaban como que perdidos, no sabían la realidad, muchos no tenían acceso a internet, muchos no tenían mucho miedo de hablar y otros o se callaban por miedo o defendían a la dictadura también por miedo o por compromiso. Ahora creo que ya se ha ido perdiendo un poco eso. Quedan sus poquitos porque si he visto en videos de represión, si he visto algunos jóvenes militares o que están pasando el servicio militar como lo que usan en Cuba, repudiando con palos. Es duro porque golpear a tu misma persona, a tu pueblo, es duro. Y yo, bueno, el mensaje que le daría a estos jóvenes es que se pongan del lado de la verdad, que no estén del lado de la dictadura, que todos sabemos que ellos mismos saben que eso no funciona y muchos no quieren estar ahí, muchos lo hacen porque los amenazan. Yo me acuerdo que en mi etapa en la escuela, las amiguitas, mis compañeras de aula, a sus madres las amenazaban, que no podían dejarlas ir a mi casa. Mi papá siempre nos repasaba para los exámenes con historia, porque a él le gusta mucho de historia y cosas así, y a ellos les gustaban que mi papá nos repasara para los exámenes, y los amenazaban a los padres, que lo iban a botar de su centro de trabajo si permitían que sus hijos siguieran visitando mi casa, mi vivienda. Y es así, ellos trabajan con el chantaje. Y en el caso de los jóvenes extranjeros que hacen campañas afuera, ¿qué opinas? Es difícil porque si no lo han vivido, ¿cómo vas a defender algo que tú no has vivido? Yo de verdad que le diría que no se dejen engañar, para que en su país no llegue a pasar lo que está pasando en Cuba, lo que pasa en Venezuela, que es un cáncer, porque empezamos por Cuba, se metió en Venezuela, acabó con un país próspero, se metió en Nicaragua y sus pueblos están sufriendo mucho. Que miren el sufrimiento de sus pueblos y que no anden defendiendo algo que no conocen. Porque muchos no viven en países socialistas. Muchos viven en países capitalistas y defienden el socialismo. ¿Por qué tú crees que resulta tan tentador
el mensaje del comunismo y en específico el mensaje que dio Fidel Castro, ¿no? La idea que vendía. ¿Por qué resulta tan tentador? Bueno, un poco... Yo creo que hay muchas personas que se dejan engañar muy rápido. Okay. Se dejan engañar súper rápido y cuando se dan cuenta ya es tarde. Como en el caso de Venezuela, que se dejaron engañar y cuando ya se dieron cuenta ya tenían una dictadura y estaban ya casi en la miseria y ahora están en la miseria. Que no se dejen engañar. Que el comunismo, el socialismo, lo único que hace, como decía ahorita, es destruir los pueblos, acabar. Y bueno, todo el mundo sabe que es un cáncer que se come todo. ¿Por qué es importante que los familiares de activistas denuncien la situación y que sobrepasen el miedo que puedan llegar a tener? Para que sus familiares, para que los presos y los activistas sean menos vulnerables, Bueno, sabemos que en Cuba ellos son dueños de todo, una prisión. Y si no denunciamos lo que le pasan a nuestros familiares, ellos se aprovechan mucho. Por eso es que denunciar, por eso hay que todo el tiempo estar ahí en las redes o donde sea denunciando lo que le pasa a los presos políticos, hacer visible la situación de los presos políticos, de los activistas, de todo lo que está pasando al pueblo de Cuba, que no se queden callados, que no tengan miedo, porque yo sé que muchas veces dicen, mejor me quedo callado porque tengo miedo a lo que me puedan hacer. No es mejor, es peor. Mejor es hablar, mejor es denunciar lo que estamos pasando. Por lo menos en el caso de nosotros siempre hemos denunciado todo el tiempo, sin quedarnos callados lo que pasa en Cuba, lo que le pasa a los presos políticos, lo que le pasa a mi padre. Y yo creo que eso es algo que le da fuerza al preso, que se haga visible su caso, que su sacrificio no sea en vano. Eso le da fuerza para seguir luchando. Y también muchas personas que estamos fuera, como otras personas que no saben la situación de Cuba, sepan lo que de verdad se vive en nuestro país. No estén engañados, porque todavía hay muchas personas engañadas o muchas personas que no saben. Por lo menos en mi trabajo yo hablo con muchos mexicanos, dominicanos, y muchos no saben la situación o lo que pasa en Cuba, y tengo que enseñarle videos, tengo que enseñarle denuncias, tengo que enseñarle cosas así para que sepan. Y rápido sienten ese, como persona, decir, ay, qué triste, mira lo que le está pasando a ese preso, mira la situación en la que está. Y yo creo que es bueno denunciarlo para que tengan más apoyo y para que la dictadura no se salga con la suya, porque si te maltratan y tú no denuncias, ellos dicen, bueno, voy a seguir haciéndolo con más fuerza. Que agarre más palo la persona. Que agarre más palo si nadie se entera de lo que estoy haciendo. Entonces, yo creo que es denunciar. ¿Cómo lidias tú? ¿Cómo canalizas ese dolor, la frustración y el enojo al ver lo que le pasa a tu padre y en general a los cubanos? Porque cualquier persona o muchas personas en el mundo tienen otras preocupaciones a nivel, ¿no? O sea, tú también trabajas, ¿no? Pero no se tienen que estar preocupando por esto, ¿no? Y en cambio tú todo el tiempo es enfrentar esa injusticia, ¿no? ¿Cómo le haces? Preocupación por mi padre, por el pueblo cubano, porque es horrible ver cómo están siendo maltratados. Tengo todavía familia allá y cómo son maltratados y repudiados. Y bueno, yo creo que la manera que tengo es participando, apoyándolos, participando, denunciando todo lo que les están haciendo a mi padre, a todos los presos políticos, siendo una vocera de ellos y que el mundo sepa lo que están pasando. Esa es la manera que tengo de saber que no estoy sentada sin hacer nada, saber que estoy haciendo, aportando mi granito de arena por ellos. ¿Cuáles son los retos de ser activista fuera de Cuba? O sea, lo más complicado. Okay. ¿Es complicado adentro? ¿Afuera cómo es? Afuera también es complicado. En mi caso, a mí no me dejaron volver a entrar a mi país y tengo una niña de 5 años. Es bien difícil porque no puedo ver a mi familia, no puedo ver a mi hija que la dejé de 1 año, no puedo, a veces digo, sí, quisiera hacer más por mi papá, quisiera verlo, pero a mí no me dejan entrar a Cuba, a mí me dijeron que no podía volver a entrar. Intenté ir y me miraron del aeropuerto, me dijeron que tenía un aviso de que no me iban a dejar entrar y que no me podían montar en el avión. Y yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, tener a
familiares en Cuba que son rehenes de la dictadura y no poder visitarlos, no poder saber la situación por la que están pasando. Y estando uno fuera nunca se libra de las preocupaciones, del dolor, del sufrimiento que causa la dictadura. Que a veces decimos, no, nos fuimos de Cuba, ya no estamos en ese riesgo que si es constante que está el cubano o un activista, que tú no sabes si hoy estás vivo, mañana en la prisión o cosas así, pero siguen las preocupaciones, sigue el dolor, sigue el sufrimiento, sigue todo por todas esas personas que dejaste en Cuba. ¿Qué piensas y qué sientes cada vez que hay protestas o momentos como el 11J y estos recientes? Me siento orgullosa del pueblo que está saliendo a las calles, que despertó. Bueno, el 11 de julio fue como que todo el mundo se quedó asombrado. En Cuba no se manifestaban las damas de blanco, la UNPACU. Se quedaba en la oposición. Diferentes grupos de oposición se manifestaban, salían a las calles. Pero el 11 de julio se vio un pueblo ya cansado del hambre, de la miseria, de la falta de libertad y no tener democracia. Se vio un pueblo ya que no aguantó más y que salió a las calles. Y ahora también. De verdad que uno siente un orgullo por todos ellos. Y lo primero que te da uno más deseos de, bueno, tengo que seguir desde acá ayudando, desde fuera seguir ayudando y seguir apoyando y ser la voz de ellos también, ser una voz más en defensa de todos ellos. Es algo bien emocionante. Un mensaje para el pueblo cubano, especialmente para las personas que se atreven a protestar o que deciden protestar. Bueno, en mi caso, lo primero que le diría es que estoy súper orgullosa de todo ese pueblo que está saliendo a las calles a protestar, a exigir su libertad y la democracia que le han robado. Y bueno, mi mensaje es que tenemos que seguir manifestándonos pacíficamente, seguir saliendo a las calles, pedir la libertad del pueblo cubano, porque esa es la única manera en la que vamos a ser libres. Y que tienen el apoyo de muchas personas fuera del país. Tienen el apoyo y que, bueno, en mi caso, siempre que esté en algún lugar, siempre voy a estar abogando por los presos políticos, por todos los familiares y por todas esas personas que salen a las calles. Siempre pido que se dejen, siempre les pido a todas las organizaciones democráticas que no hagan oídos sordos a los reclamos del pueblo de Cuba, que se pongan de parte del pueblo cubano, que los necesitamos. Es un momento clave, ya el pueblo no aguanta más, ya la dictadura está en sus últimos respiros, como digo yo, suspiro, ya no le queda mucho. Ya casi, como decía la canción de Willy Chirino, ya nuestro día viene llegando. Ya viene llegando. Así que con fuerza, que sí podemos. Muchas gracias, Marta. No, gracias a ustedes. Y bueno, yo me pongo un poco nerviosa, pero trato de hacerlo mejor. Quedó perfecto. Qué bueno. Puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Gracias.